Hay fachadas en los barrios residenciales que engañan a cualquiera que pase por el frente. Uno camina por la acera, ve el pasto perfectamente podado, las ventanas brillantes sin una sola mancha de polvo, las cortinas blancas impecables que se mueven apenas con el viento, y piensa de manera automática que ahí adentro la gente debe ser inmensamente feliz. Piensa que no hay problemas, que las cenas se sirven a tiempo y que todos se van a dormir con una sonrisa. Yo pasé gran parte de mi adolescencia metido en una de esas casas perfectas. Era el hogar de mi mejor amigo Andrés. Su padre era un militar de alto rango, un hombre de paso firme, botas lustradas y silencios tan pesados que se sentían en el aire. Y su madre, doña Carmen, era una mujer de 45 años que siempre parecía sacada de la portada de una revista de modas. Todo en ella estaba en su lugar exacto. Su cabello siempre arreglado, su ropa sin una sola arruga, su perfume dulce que inundaba la sala y su sonrisa amable cuando nos servía refrescos fríos mientras nosotros perdíamos la tarde entera jugando frente al televisor. Yo me sentaba en ese sofá de cuero negro, rodeado de mis amigos del colegio, y sentía que esa casa era un refugio seguro, una especie de burbuja donde nada malo podía pasar. No tenía grandes preocupaciones en esa época de mi vida, ninguna de hecho. Solo pensaba en pasar el rato con Andrés, con Mateo y con Diego, riéndonos a carcajadas de cualquier tontería hasta que el sol se escondiera y tuviéramos que volver a nuestras propias casas. Pero resulta que la vida no le avisa a uno cuando la podredumbre empieza a carcomer las paredes desde la raíz. Las peores tormentas de la vida no llegan con truenos fuertes que te advierten para que cierres las ventanas y te escondas. A veces, las peores tormentas llegan con una sonrisa amable, un vaso de limonada en una bandeja de plata y una mirada oscura que no debería existir. Y lo que pasó en esa casa, entre esos muros que parecían inquebrantables, no solo arruinó a una familia entera en cuestión de unos pocos días. Lo que presencié ahí adentro, entre traiciones asquerosas, mentiras descaradas y una pistola cargada apuntando directamente a la cabeza del muchacho con el que yo compartía el almuerzo todos los días en la escuela, me hizo entender de la manera más cruda posible que el peligro más grande casi nunca viene de los extraños que caminan por la calle. A veces, el monstruo duerme plácidamente en la habitación de al lado y te llama por tu nombre con una voz de lo más dulce. Para entender cómo llegamos a ese punto de quiebre, tengo que hablarles de cómo éramos nosotros en ese entonces. Éramos 4 amigos inseparables, de esos que caminan en grupo para todos lados y comparten hasta el último centavo para comprar unas papas fritas. Andrés era el dueño de la casa, un muchacho sumamente tranquilo, de voz suave, un poco despistado y solitario, que vivía casi por completo sumergido en sus propios mundos virtuales. Él prefería mirar la pantalla del televisor que mirar a los ojos de las personas, como si los videojuegos fueran su forma de escapar de la realidad militar y estricta que imponía su padre. Luego estaba Mateo. Mateo era el galán del grupo, el que siempre tenía el cabello arreglado con fijador, el que caminaba con seguridad y el que siempre tenía una anécdota exagerada que contar. Mateo llevaba ya varios meses saliendo con una muchacha muy linda y muy dulce llamada Valeria, y le encantaba presumir que era el único del grupo con novia oficial. Diego, por otro lado, era el competitivo de nuestro círculo. Diego no soportaba perder en absolutamente nada, ni siquiera en un juego de cartas sin importancia. Si alguien corría rápido, Diego quería correr más rápido. Si alguien tenía algo nuevo, Diego sentía la necesidad de conseguir algo mejor. Y luego estaba yo, Julián. Yo era el muchacho callado, el que prefería observar desde la esquina del sofá, el que hablaba menos pero se daba cuenta de todos los detalles que los demás pasaban por alto. Pasábamos la gran mayoría de nuestras tardes en la casa de Andrés, porque era la más grande y la más cómoda del barrio. Además, su padre, don Roberto, casi nunca estaba presente. Las obligaciones en la milicia, los ascensos y las misiones en otras partes del país lo mantenían semanas enteras fuera de la ciudad. Cuando don Roberto no estaba, la casa parecía respirar. Se sentía más grande, más suelta, menos rígida. Nosotros podíamos subir el volumen del televisor, podíamos reírnos a carcajadas sin miedo a ser regañados por hacer ruido, y podíamos caminar sin sentir esa presión de tener que saludar con postura firme. Y ahí, en medio de esa libertad adolescente, estaba doña Carmen. Al principio, yo solo la veía como la mamá de mi mejor amigo. Una señora muy atenta, muy educada,
que siempre se preocupaba de que estuviéramos cómodos y de que no nos faltara nada para comer. Siempre aparecía con una bandeja llena de galletas recién horneadas o sándwiches preparados con un cuidado excesivo. Pero las cosas empezaron a cambiar de una manera tan sutil y venenosa que, si uno no prestaba mucha atención, pasaba el detalle completamente por alto. Era algo en su forma de caminar por la sala cuando nosotros estábamos ahí. Era algo en la forma en que se quedaba parada en el marco de la puerta, mirándonos en silencio por minutos enteros, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera eligiendo algo. Todo comenzó de verdad un día, jueves por la tarde, a mediados de noviembre. El cielo estaba gris y amenazaba con llover, así que decidimos no salir al parque y quedarnos encerrados jugando. Andrés estaba completamente obsesionado con un nivel muy difícil de su juego de aventuras y no despegaba los ojos del televisor por nada del mundo. Sus dedos se movían frenéticamente sobre los botones del control. Diego no había ido ese día porque tenía un compromiso con su familia. Estábamos solamente nosotros tres en la sala. El ambiente era de una concentración total. De repente escuchamos los pasos suaves de doña Carmen bajando por la escalera de madera. Entró a la sala con su habitual elegancia, llevando puesto un vestido ligero de estar en casa que le sentaba muy bien. «Muchachos, qué pena interrumpir su juego», dijo ella con una voz muy suave, casi como un susurro, parándose justo detrás del sofá donde estábamos sentados Mateo y yo. Su perfume floral llenó el espacio entre nosotros al instante. «Andrés, hijo mío, ¿tú me ayudas a mover una caja muy pesada que tengo en la parte alta del armario de mi habitación?» «Ay, mamá, estoy justo en la mitad de la partida más importante. Pierdo todo mi progreso si lo suelto ahora», respondió Andrés rápidamente, sin siquiera parpadear frente a los destellos de la pantalla, ajeno por completo al mundo real. Yo sentí la obligación de ayudar y ya estaba abriendo la boca para ofrecerme. Pero antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra, doña Carmen movió su brazo y puso su mano sobre el hombro derecho de Mateo. No fue un toque rápido para llamar su atención, no fue una palmada amistosa. Fue un gesto lento, deliberado, dejando sus dedos apoyados sobre la camiseta del muchacho. «Mateo, tú que te ves tan fuerte, pues ¿me harías ese gran favor?», le dijo ella, inclinándose un poco hacia adelante. Yo alcé la vista y la vi mirarlo de una forma que a mí me revolvió el estómago de inmediato. No era la mirada de una madre pidiendo un favor inocente. Era una mirada cargada, profunda, midiendo la reacción del muchacho. «Claro que sí, doña Carmen, yo le ayudo en lo que necesite», respondió Mateo poniéndose de pie de un salto, visiblemente nervioso pero al mismo tiempo halagado por el comentario sobre su fuerza. Los vi alejarse por el pasillo y subir lentamente las escaleras hacia la habitación principal en el segundo piso. Yo me quedé sentado junto a Andrés, escuchando los sonidos de las espadas y los disparos que salían de los parlantes del televisor. Pasaron 5 minutos, luego pasaron 10 minutos, luego pasaron 15 largos minutos. La caja no podía ser tan pesada ni tan difícil de bajar. La casa entera estaba sumida en un silencio profundo, roto solamente por el ruido de nuestra partida. A los 20 minutos, yo empecé a sentir una incomodidad extraña en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien en ese segundo piso. Cuando Mateo finalmente regresó a la sala, parecía otra persona. Tenía la respiración ligeramente agitada, las mejillas teñidas de un rojo intenso y el cabello en parve un poco desordenado. Se sentó a mi lado sin decir una sola palabra. Agarró su control del juego con manos que le temblaban apenas un poco. Yo lo miré de reojo, esperando una explicación, pero él no quiso mirarme a los ojos en toda la tarde. Estaba ausente, perdido en sus propios pensamientos, con una media sonrisa extraña dibujada en el rostro. A partir de ese preciso jueves, la dinámica de nuestro grupo cambió por completo y para siempre. Mateo empezó a buscar excusas torpes y evidentes para ir a la casa de Andrés, incluso cuando sabíamos que Andrés no estaba ahí porque tenía clases de nivelación en el colegio. Decía mentiras que no se sostenían por ningún lado. Un día decía que había olvidado un cuaderno de matemáticas bajo el sofá. Otro día inventaba que necesitaba preguntarle a doña Carmen sobre una receta de cocina para su madre, y al día siguiente simplemente aparecía en la puerta con el pretexto de que estaba de paso por el barrio y quería saludar. El cambio en la actitud de Mateo fue brutal. Su ego, que ya de por sí era grande, se infló hasta las nubes. Empezó a caminar con una arrogancia que antes no tenía. Empezó a mirarnos por encima del hombro como si él supiera un gran secreto del universo que nosotros no podíamos comprender.
Y el detalle que hizo que todo fuera imposible de ignorar ocurrió unas 3 semanas después de esa primera tarde. Mateo llegó a la casa de Andrés luciendo un reloj carísimo en su muñeca izquierda. Era un reloj metálico brillante, pesado, de una marca que nosotros solo veíamos en los comerciales de las revistas importadas. Un muchacho de nuestra edad, que dependía de la mesada de sus padres para comprar un helado, jamás en la vida podría pagarse un lujo de ese tamaño. ¿Y eso tan elegante de dónde salió?, le preguntó Diego una tarde, señalando el reloj directamente con el dedo índice mientras esperábamos nuestro turno para agarrar los controles del juego. Los ojos de Diego brillaban con esa chispa de envidia que no podía controlar. «Me lo regaló alguien muy especial», respondió Mateo con una sonrisa sobradora, cruzándose de brazos e inflando el pecho con orgullo. «Digamos que tengo admiradoras ocultas, con muy buen gusto, con mucho dinero y, sobre todo, con mucha experiencia en saber cómo tratar a un hombre». A mí se me heló la sangre al escuchar eso. Yo sabía perfectamente bien quién se lo había dado. Lo sabía en el fondo de mi alma por la forma asquerosa en que doña Carmen lo miraba cuando le servía la comida en la mesa. Lo sabía por las sonrisas cómplices y silenciosas que se cruzaban por encima de la cabeza de Andrés, cuando ellos creían que nadie en la sala los estaba observando. Lo sabía por la manera en que los dos se apartaban sutilmente hacia la cocina para hablar en susurros, cuando íbamos a buscar más vasos. Pero Mateo era joven, era estúpido y no supo quedarse callado con su premio. Su necesidad de validación era muchísimo más grande que su sentido común. Una noche de viernes, mientras caminábamos los tres solos por la calle oscura hacia nuestras respectivas casas después de dejar a Andrés durmiendo, Mateo no pudo contener más la lengua. Abrió la boca y soltó todo el veneno. Le confesó absolutamente todo a Diego. Le contó con lujos de detalles lo que pasaba en esa habitación del segundo piso cuando nosotros estábamos distraídos. Le presumió de su supuesta gran conquista. Le dijo que doña Carmen estaba perdidamente loca por él, que ella le compraba cosas caras en secreto y que ella tenía todo el asunto bajo perfecto control, porque su esposo casi nunca estaba en la ciudad y su hijo vivía metido en una pantalla. Yo iba caminando unos pasos detrás de ellos y sentí unas ganas inmensas de vomitar ahí mismo en la acera. Pensé que Diego se iba a horrorizar ante semejante confesión. Pensé que le iba a reclamar a gritos por traicionar a Andrés de esa manera tan sucia, tan baja, metiéndose en la cama de la madre de su mejor amigo. Pensé que al menos uno de los dos tendría un poco de decencia y de respeto por la familia que nos abría las puertas todos los días. Pero me equivoqué por completo. La naturaleza humana puede ser increíblemente oscura cuando el ego entra en juego. Diego no sintió asco, ni sintió lealtad por Andrés, ni sintió pena. Lo único que sintió fue una envidia corrosiva y profunda. Su naturaleza excesivamente competitiva se encendió en su interior como si le hubieran tirado un fósforo encendido a un tanque de gasolina. Si Mateo, el galán barato del barrio, podía tener la atención de la señora de la casa más grande de la cuadra, entonces él, Diego, también quería probar que era capaz de hacer lo mismo o incluso de hacerlo mejor. Lo que siguió en los días posteriores a esa caminata nocturna fue un verdadero descenso en caída libre hacia la locura y la destrucción moral. La casa de Andrés, ese refugio tranquilo que tanto queríamos, se convirtió en un campo de batalla invisible y silencioso. Diego empezó a llegar a la casa arreglado como si fuera a ir a una fiesta de gala. Se ponía perfume fuerte, se peinaba con esmero y usaba sus mejores camisas para ir a sentarse en un sofá a jugar videojuegos. Empezó a ofrecerse de manera insistente y exagerada para ayudar a doña Carmen con las bolsas de las compras del supermercado, corriendo a la puerta apenas escuchaba el motor de su auto. Empezó a buscar excusas constantes para quedarse a solas con ella en la cocina mientras lavaban los platos o mientras preparaban los emparedados para la tarde. Y doña Carmen, lejos de espantarse, lejos de poner un límite como cualquier mujer adulta en sus cabales hubiera hecho, alimentó el fuego con un placer retorcido. Ella jugaba con los dos muchachos al mismo tiempo. Los manipulaba a su absoluto antojo, moviéndolos como si fueran piezas de ajedrez en un tablero que solo ella entendía. Se sentía rejuvenecida, se sentía poderosa, sintiéndose la dueña y señora de la voluntad de dos adolescentes estúpidos que se desvivían por una mirada suya. Eventualmente, y para desgracia de todos, Diego también cayó redondo en la trampa. Se convirtió en el segundo secreto asqueroso de doña Carmen, todo bajo el mismo techo.
Todo mientras comían de la misma mesa y todo a espaldas del mismo amigo inocente que no se daba cuenta de nada. A partir de ahí, la tensión física y emocional entre Mateo y Diego se volvió completamente insoportable. Ya no eran amigos de ninguna manera, eran rivales territoriales dispuestos a destruirse por un premio que no les pertenecía. Empezaron a lanzarse indirectas venenosas frente a Andrés en la sala, con doña Carmen presente, disfrazando sus peleas como bromas pesadas que siempre terminaban con silencios tensos. Hay que tener mucho cuidado y saber proteger lo que uno tiene, le dijo Mateo a Diego una tarde, empujándolo con el hombro de manera intencional y fuerte al cruzarse con él en el pasillo estrecho que llevaba al baño, porque las cosas buenas se pierden fácil si uno se descuida. La tierra es de quien la trabaja todos los días, hermano, le respondió Diego sin apartarse, mirándolo a los ojos con un odio frío y evidente. Y tú, la verdad, te cansas demasiado rápido para mantener algo que valga la pena. Esa misma tarde, después de ese intercambio en el pasillo, los ánimos finalmente estallaron de la peor manera. Lo que empezó minutos después en la sala como un simple empujón, porque uno le arrebató el control de la consola al otro de manera brusca, terminó en una pelea violenta a puñetazos cerrados en medio de los muebles. Se agarraron por el cuello y se tiraron al piso con furia, rodando sobre la alfombra. En la caída, rompieron una lámpara de cerámica muy cara que estaba en una mesa lateral y derribaron todos los vasos de jugo que estaban sobre la mesa de centro, manchando todo el piso. Andrés, asustado y sin entender de dónde venía tanta rabia, tuvo que meterse en medio de los puños para separarlos a la fuerza, gritándoles que estaban completamente locos, que iban a destruir su casa y que su padre los mataría si veía ese desastre. Yo, que estaba observando desde la puerta de la cocina, no aguanté más la situación. Sentía que el pecho me quemaba de la indignación. Esa misma noche, después de limpiar el desastre y de que todos se fueran a sus casas, tomé mi teléfono y los cité a los dos por mensaje en las bancas de cemento del parque central del barrio. Estaba furioso, decepcionado y asustado. Cuando llegaron al parque, se sentaron en extremos opuestos de la banca, sin mirarse. Yo me paré frente a ellos, sintiendo el aire frío de la noche en la cara. Ustedes dos son unos miserables cobardes, les dije levantando la voz, mirándolos directamente a los ojos alternadamente. ¿Acaso no se dan cuenta de la locura que están haciendo? Es la mamá de Andrés, es la esposa de don Roberto. El hombre es un militar entrenado. Si ese señor llega a su casa un día, abre la puerta y se entera de todo esto, les juro que no va a hacer preguntas. Los va a matar a los dos a tiros y van a destruirle la vida entera a nuestro amigo para siempre. Tú no te metas en lo que no te importa, Julián, me gritó Mateo de inmediato, poniéndose de pie de un salto y señalándome con el dedo índice en la cara. Tú eres un niño asustadizo y cobarde que no entiende nada de cómo funciona el mundo. Ella me prefiere a mí desde el primer día. Este idiota de Diego solo es un pasatiempo aburrido para que ella se ría un rato cuando yo no estoy. Estás completamente ciego de la soberbia, se burló Diego desde la banca, soltando una carcajada amarga y seca. Ella misma me dijo en la cocina que te soporta por pura lástima porque das pena. El verdadero hombre de esa casa ahora soy yo. Me di la media vuelta con asco y los dejé ahí abandonados, discutiendo y lanzándose insultos en medio de la oscuridad de los árboles. Supe en ese instante exacto que ya no había vuelta atrás para ninguno. Estaban hundidos hasta el cuello en un pozo ciego y sin fondo, arrastrados por la vanidad enferma de una mujer mayor que no sentía ni una gota de remordimiento maternal. El golpe iba a llegar tarde o temprano, y cuando llegara, la explosión iba a ser tan devastadora que no iba a quedar nada en pie para ninguno de nosotros. Pero el enorme castillo de mentiras, podridas, empezó a derrumbarse por el flanco que absolutamente nadie estaba vigilando. Valeria, la novia formal de Mateo, era una muchacha menudita, de ojos grandes, sonrisa dulce y una intuición extremadamente aguda. Ella llevaba varias semanas notando un cambio radical en Mateo. Lo notaba distante en sus conversaciones, misterioso con sus horarios, siempre cancelando planes a última hora y, sobre todo, escondiendo su teléfono celular en el bolsillo cada vez que ella se le acercaba. Una tarde de viernes, al salir de sus clases de inglés, Valeria tomó la decisión de ir a darle una sorpresa. Supuso, con toda la lógica del mundo, que Mateo estaría metido en la casa de Andrés jugando frente al televisor, como era la costumbre sagrada de todas nuestras tardes. Ese viernes en particular, el ambiente en la casa estaba raro. La puerta principal de madera pesada estaba sin el seguro puesto.
algo supremamente inusual y peligroso en esa casa porque don Roberto siempre exigía que todo estuviera cerrado bajo llave. Valeria giró la perilla despacio y entró en completo silencio al recibidor, caminando de puntillas sobre las baldosas de mármol, pensando en asustar a Mateo por la espalda en la sala para hacerle una broma de novios. Yo venía bajando las escaleras principales desde el segundo piso en ese preciso instante. Había subido porque Andrés estaba encerrado en su propio cuarto buscando unos cables para conectar unos audífonos nuevos, y me había pedido que lo esperara abajo. Vi claramente a Valeria entrar al pasillo principal con una sonrisa pícara en el rostro. Quise hablarle, quise saludarla en voz alta para alertar a toda la casa de su presencia, pero todo pasó en fracción de segundos. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra, antes de que pudiera hacer un solo ruido, ella llegó hasta la puerta semiabierta del estudio de lectura que quedaba al fondo del pasillo. El grito que pegó Valeria un segundo después todavía me retumba en los oídos cuando intento dormir por las noches. No fue un grito agudo de terror por ver un fantasma o un ladrón. Fue un grito profundo, ronco, cargado de un dolor tan puro e insoportable que sonó como el sonido de un corazón rompiéndose físicamente en 1000 pedazos. Yo corrí por el pasillo hacia ella con el corazón en la garganta. Adentro del pequeño estudio, rodeados de libreros de madera de piso a techo, estaban Mateo y doña Carmen. No voy a entrar en los detalles gráficos de la escena porque me da repulsión recordarlo, pero no había ninguna duda, ni la más mínima, de lo que estaba pasando ahí adentro en ese sofá de lectura. Doña Carmen se arregló la blusa de seda rápidamente con el rostro mortalmente pálido, pero manteniendo en su mirada esa frialdad espeluznante que la caracterizaba, como si la hubieran interrumpido tomando un té. Mateo, en cambio, se quedó completamente paralizado, con la ropa desordenada, más pálido que un papel mojado y los ojos abiertos como platos, mirando a su novia. «Eres la peor basura que existe en este mundo, Mateo», le gritó Valeria con todas sus fuerzas, con la voz totalmente quebrada por el llanto, mientras las lágrimas gruesas le rodaban por las mejillas y el maquillaje se le corría. «Y usted es una verdadera vergüenza de mujer. Es un monstruo. Me dan ganas de vomitar de solo mirarlos a los dos». Valeria dio media vuelta, empujándome sin darse cuenta mientras pasaba corriendo a mi lado, y salió de la casa a toda velocidad perdiéndose en la calle. Mateo, saliendo de su parálisis, intentó correr detrás de ella acomodándose la ropa de manera torpe, pero ella ya le llevaba mucha ventaja y nunca quiso detenerse a escucharlo. Andrés, asustado por los gritos horribles que resonaron en todas las paredes, bajó corriendo las escaleras, casi tropezándose con sus propios pies. ¿Qué pasó? ¿Quién gritó de esa manera? ¿Por qué salió Valeria llorando así?, preguntó mi amigo, jadeando, mirando primero a su madre que estaba de pie en la puerta del estudio y luego a Mateo que regresaba cabizbajo de la puerta principal. «Son puros problemas de novios jóvenes, hijo mío», respondió doña Carmen con una tranquilidad tan falsa y venenosa que me congeló la sangre en las venas. Caminó hacia Andrés y le acomodó el cuello de la camisa con una sonrisa maternal. «Ya sabes perfectamente cómo son estas jovencitas de hoy en día. Hacen un drama gigantesco y lloran por cualquier tontería que se imaginan. No te preocupes por eso. Pero el universo tiene formas muy oscuras y precisas de cobrar las deudas pendientes, y la factura de ellos estaba a punto de vencer de la forma más violenta posible». El esposo de doña Carmen, don Roberto, regresó a la casa de su misión militar especial un día entero antes de lo que estaba previsto en el calendario. Llegó un martes por la mañana, un día lluvioso y gris, cargando sobre su hombro derecho su pesado bolso verde oliva de lona gruesa. Su presencia imponente llenó cada rincón de la casa de inmediato. La atmósfera cambió, el aire se volvió pesado, como si la casa misma contuviera la respiración por miedo. Don Roberto no era un hombre común, era un hombre entrenado durante décadas por el ejército para observar su entorno, para detectar anomalías en el terreno, para notar cuando algo estaba fuera de lugar, por más mínimo que fuera el detalle. El primer y más grave error que cometió doña Carmen fue dejarse llevar por la pura arrogancia. Se había confiado tanto en su supuesta capacidad superior para manipular a todos a su alrededor, que se volvió descuidada, perezosa en sus mentiras. La segunda noche después del regreso inesperado de don Roberto, estábamos todos en la sala. Él estaba arrodillado en la alfombra, buscando unas zapatillas deportivas que creía haber dejado bajo el sofá grande de cuero. Metió la mano profundamente bajo el mueble y, en lugar de sacar un zapato, sacó un trozo de tela. Era un calcetín,
un calcetín deportivo corto, de color blanco con unas rayas azules en el borde, que evidentemente no pertenecía a nadie de su familia. Él solo usaba medias oscuras, largas y formales, y Andrés usaba otro tipo de ropa. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, terminando de cenar un plato de arroz con ellos esa noche. Vi claramente desde mi silla cómo don Roberto levantó ese pequeño trozo de tela blanca bajo la luz de la lámpara. Vi cómo sus ojos fríos e inquisitivos se clavaron fijamente en el calcetín por unos segundos que parecieron eternos. Y luego vi cómo su mirada se desvió muy lentamente, milímetro a milímetro, hasta posarse sobre el rostro de su esposa. Doña Carmen tragó saliva de forma muy visible, y un leve temblor le cruzó las manos, pero hizo un esfuerzo sobrehumano por forzar una sonrisa despreocupada. Ay, mi amor, ese calcetín viejo debe ser de alguno de los muchachos del barrio. Ya sabes cómo son, que se la pasan aquí metidos, tirados en el piso jugando toda la tarde y dejan todo tirado por todos lados, dijo ella, con una voz un poco más aguda de lo normal, tratando desesperadamente de sonar natural y relajada. Don Roberto no respondió ni una sola sílaba. Cerró la mano fuerte, apretando el calcetín en su puño gigante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Asintió despacio con la cabeza, se guardó el calcetín en el bolsillo del pantalón, se sentó de nuevo a la mesa y siguió comiendo su cena en un silencio absolutamente sepulcral. Nadie más dijo una palabra esa noche. El aire en la casa se volvió tan denso y asfixiante que a mí me costaba trabajo tragar la comida y respirar con normalidad. Yo sabía que la tormenta ya no estaba en camino. La tormenta ya estaba adentro de la casa. El verdadero horror, el estallido que destruyó todo para siempre, se desató apenas 2 días después de la cena del calcetín. Era un jueves por la tarde. Don Roberto apareció en la sala vestido con su uniforme completo y le dijo a doña Carmen, en un tono muy serio y seco, que tenía que ir urgente al cuartel militar central por una emergencia disciplinaria y que, por la distancia y el trabajo, no volvería hasta la mañana del día siguiente. Se despidió desde lejos, tomó sus llaves de la mesa de la entrada y se fue manejando su gran camioneta negra. Yo estaba sentado con Andrés en su cuarto en el segundo piso, ayudándole a resolver una tarea complicada de historia para el colegio. Diego no había aparecido por la cuadra en toda la semana entera. Estaba aterrado por la presencia intimidante del padre en la casa y prefirió esconderse como un cobarde. Pero Mateo, completamente cegado por su ego inmenso, desesperado por consuelo y creyendo de forma estúpida que Valeria algún día volvería a hablarle, seguía frecuentando la casa a escondidas, buscando el refugio venenoso de doña Carmen en la planta baja. Lo que doña Carmen no sabía en ese momento, lo que Mateo no se imaginaba y lo que ninguno de nosotros dos arriba sabíamos, era que don Roberto jamás condujo hacia el cuartel militar. Manejó despacio, estacionó su gran camioneta negra a unas 4 calles de distancia, en un callejón oscuro, y volvió caminando bajo la sombra de los árboles inmensos de la avenida. Entró por la pequeña puerta trasera de madera del jardín que colindaba con el callejón de servicio, silencioso y letal como una sombra en la noche, sin hacer crujir ni una sola hoja seca del patio. Andrés y yo estábamos profundamente concentrados en los libros y los apuntes de historia cuando escuchamos el estruendo aterrador desde el primer piso. Fue un golpe seco, violento y durísimo, como si un gigante hubiera pateado una puerta de madera maciza para abrirla de golpe quebrando el marco y las bisagras. Seguido a eso, en el mismo instante, escuchamos un grito desgarrador, agudo y lleno de pánico que salió de la garganta de doña Carmen. Ambos tiramos los libros al suelo, nos levantamos de un salto y salimos corriendo al pasillo hacia la baranda. Lo que yo vi mirando hacia abajo, desde la parte alta de esas escaleras alfombradas, es una imagen espeluznante que se me grabó en el cerebro y que me va a perseguir hasta el último día de mi existencia en esta tierra. Don Roberto estaba parado en el centro exacto de la sala de estar. Su rostro, que por lo general era siempre sereno, frío y estrictamente controlado, estaba ahora completamente desfigurado por una furia animal incontenible, por una rabia pura, ciega y primitiva. Con una de sus manos enormes, sostenía a doña Carmen fuertemente por el cabello, manteniéndola apretada contra la pared del recibidor, mientras ella sollozaba aterrorizada de rodillas, suplicando en susurros. Y con la otra mano, la derecha, don Roberto sostenía firmemente su pesada pistola negra de dotación militar oficial. El cañón frío de metal del arma estaba presionado directamente, dejando una marca roja contra el centro de la frente sudorosa de Mateo.
Mateo estaba de rodillas en la alfombra, encogido, llorando a gritos roncos, suplicando por su vida con la voz rota, con las dos manos juntas y apretadas frente a su pecho tembloroso en posición de rezo. Señor, por favor, por el amor de Dios, por favor, no me mate. Le juro por mi vida que esto no vuelve a pasar nunca más en la vida. Lloraba Mateo desconsolado, temblando de una forma tan violenta e incontrolable que parecía que sus huesos se iban a desarmar ahí mismo, en el piso de la sala. Tú te metiste como un ladrón en mi casa. Tú te comiste mi comida de mi nevera. Tú te sentaste abusivamente en mi mesa del comedor, maldito muchacho infeliz. Decía don Roberto pausadamente, con una voz tan baja, oscura y rasposa, que asustaba infinitamente más que si estuviera gritando como un loco. Y tuviste el atrevimiento asqueroso de tocar con tus manos sucias lo que es mío. Don Roberto soltó de un tirón brusco el cabello de doña Carmen, quien cayó de costado al piso duro llorando sin consuelo y tapándose la cara. El hombre agarró a Mateo fuertemente por el cuello de la camisa a cuadros que llevaba puesta, lo levantó del piso en vilo con una fuerza brutal y desproporcionada y lo empujó a golpes hacia la puerta principal de salida. Camina hacia afuera, le ordenó don Roberto con firmeza, apuntándole con la pistola directamente al centro de la espalda mientras avanzaban. Camina directo hacia la camioneta sin hacer un solo ruido, sin respirar fuerte. O te juro por Dios que te vuelo la cabeza aquí mismo en la entrada de mi propia casa para que tu sangre limpie el piso. El pánico profundo nos dejó congelados como estatuas en el borde de las escaleras por un largo segundo que pareció durar horas. Andrés estaba blanco como la cal de una pared, temblando de pies a cabeza sin control, con la boca abierta, tratando de procesar lo que su cerebro acababa de presenciar. A su propia madre tirada en el suelo del recibidor llorando humillada, y a su mejor amigo de la infancia siendo arrastrado hacia la muerte, a punta de pistola por su propio padre furioso. «Papá, por favor no lo hagas», gritó Andrés finalmente, rompiendo el trance, reaccionando con desesperación y bajando las escaleras corriendo a tropezones, casi cayéndose en los últimos escalones. Yo corrí muy de cerca detrás de él. Salimos a la calle fría justo en el preciso momento en que don Roberto metía a Mateo a la fuerza bruta, dándole empujones en el asiento trasero de su enorme camioneta negra. El militar cerró la puerta de un golpe fortísimo, se subió rápido al asiento del volante y arrancó el motor haciendo chillar y quemar las llantas contra el asfalto de la calle residencial. Andrés no lo pensó dos veces ni analizó los riesgos. Corrió ciego hacia mi vieja bicicleta azul, que por suerte estaba apoyada en el muro de ladrillos del jardín frontal de la casa. Se subió rápidamente y empezó a pedalear con todas las fuerzas que tenían sus piernas delgadas. Yo, lamentablemente, no tenía en qué ir, así que arranqué a correr con todas mis fuerzas detrás de él por medio de la calle, sintiendo como el aire helado de la noche me entraba por la garganta y sintiendo que los pulmones me iban a estallar por el esfuerzo de la persecución. Afortunadamente, ambos conocíamos muy bien el rumbo que había tomado el auto. Don Roberto había doblado en la esquina y había tomado el camino largo de tierra y piedras sueltas que llevaba directamente hacia un enorme lote baldío y abandonado en las afueras más solitarias del barrio. Era un lugar sombrío, lleno de maleza muy alta, escombros de construcción y árboles secos sin hojas, donde nosotros solíamos ir hace años a patear balones viejos de fútbol y a escondernos. Llegamos apenas un par de minutos agónicos después de que la gran camioneta se detuviera. La escena que vimos bajo la luz pálida y fantasmal de los faros delanteros encendidos del vehículo era de un nivel de terror absoluto y puro. Don Roberto tenía a Mateo de rodillas en medio de la tierra suelta, muy lejos del camino principal y de la calle, rodeado completamente por la oscuridad del lote abandonado. La pistola negra seguía en la mano derecha del militar, apuntando de forma firme y directa al costado de la cabeza del muchacho arrodillado. Mateo ya ni siquiera lloraba a gritos para pedir auxilio. Estaba en estado de shock, solo soltaba gemidos ahogados y lastimeros, rezando el Padre Nuestro entre dientes rotos, encorvado hacia adelante, esperando con los ojos cerrados el sonido final del disparo. «Papá, por favor, por lo que más quieras, detente», gritó Andrés desesperado, tirando la bicicleta de golpe contra los matorrales y corriendo por medio de la tierra suelta hacia ellos. Don Roberto escuchó el grito. Giró un poco la cabeza hacia atrás, pero sin apartar la mirada ni el cañón del arma un solo milímetro de la cabeza de Mateo. «No te atrevas a dar un paso más cerca de aquí, Andrés», le dijo su padre con una voz gélida,
cortante, y con un tono metálico que no admitía ninguna discusión. No te acerques. Este infeliz desgraciado cruzó una línea de honor que no tiene ningún regreso posible. Voy a limpiar la basura de mi casa hoy mismo. Primero acabo con él aquí mismo en la tierra, y luego vuelvo a la casa por esa mujer para terminar lo que empecé. Yo venía corriendo detrás y me detuve de golpe a unos 5 o 6 pasos de distancia de ellos. Sentía el corazón latiéndome tan fuerte y rápido que me dolía profundamente el pecho y los oídos me zumbaban. Yo sabía muy bien que tenía que hacer algo urgente. No podía quedarme callado y dejar que mi mejor amigo viera con sus propios ojos cómo su padre se convertía en un asesino a sangre fría frente a él en medio de un lote baldío. Don Roberto, por favor, escúcheme un segundo, le dije, dando un paso muy lento al frente, levantando mis 2 manos vacías en el aire para mostrar que no tenía nada. La voz me temblaba de manera horrible, pero hice un esfuerzo sobrehumano para tragar saliva y me obligué a sonar lo más firme y respetuoso posible dadas las circunstancias. Usted es un hombre de honor y de principios. Toda su vida entera ha servido a su país con orgullo. Usted es el ejemplo a seguir, usted es el gran héroe de la vida de Andrés. Si usted aprieta ese gatillo ahora mismo, si la bala sale de esa pistola, se acaba absolutamente todo. Todo lo que usted construyó. Usted va a pasar el resto de sus días pudriéndose en una celda oscura de una prisión federal, y todo por culpa de las acciones de un muchacho estúpido que no sabe lo que hace y de una mujer mentirosa que claramente no vale la pena. No le dé a ella, desde lejos, el inmenso poder de destruir su libertad y de destruir la vida de su hijo. Por favor, se lo suplico, don Roberto. Mire a su hijo por un segundo. Mírelo a los ojos. Andrés, escuchando mis palabras, cayó pesadamente de rodillas a unos pocos metros de su padre en la tierra, llorando ya de manera desconsolada, abrazándose a sí mismo para no desarmarse. Papá, te lo ruego, no me dejes solo por culpa de esto. No te manches las manos de sangre por culpa de ella. Te lo ruego por mi vida, suplicaba Andrés con la voz totalmente rota, extendiendo una mano hacia el hombre armado. El largo y denso silencio que siguió a esas súplicas fue, sin lugar a dudas, el minuto más dolorosamente largo de toda mi vida. En ese lote solo se escuchaba el ruido del viento frío moviendo las ramas secas de la maleza y los sollozos continuos de Andrés en el suelo y los rezos temblorosos de Mateo. Mantuve la vista fija en la mano de don Roberto. Vi claramente cómo su brazo derecho, que había estado firme, duro e inamovible como una roca de granito hasta ese momento, empezó a temblar ligeramente de arriba hacia abajo. La respiración del militar se volvió muy pesada, ruidosa y agitada. Miró hacia abajo, hacia el rostro pálido de Mateo, que mantenía los ojos apretados con fuerza, esperando el terrible impacto, y luego giró el cuello y miró a su propio hijo, destrozado y arrodillado llorando en la tierra suelta del lote abandonado. Muy lentamente, con un movimiento que por la tensión del momento pareció durar horas enteras, don Roberto fue bajando el brazo hasta apuntar al suelo, aseguró el mecanismo del arma con un sonido metálico seco y la guardó con fuerza en el estuche negro de su cinturón. Respiró profundamente, llenando de aire sus pulmones, y luego miró a Mateo desde arriba con un nivel de desprecio tan absoluto y profundo que daba terror. «Lárgate ahora mismo de aquí como el animal cobarde que eres», le dijo don Roberto, señalando hacia la oscuridad de la calle con la mano vacía. «Y si te vuelvo a ver caminando alguna vez cerca de las rejas de mi casa, o respirando cerca de mi hijo, o simplemente caminando en el mismo barrio donde yo vivo, te juro que no habrá ninguna policía en el mundo que te salve de mis manos. Lárgate para siempre». Mateo abrió los ojos, sin poder creer que estaba vivo. Se levantó a tropezones, empujando la tierra con las manos, manchado de polvo gris y lágrimas, y salió corriendo desesperado hacia la oscuridad de la avenida principal, sin atreverse a mirar hacia atrás ni una sola vez. Don Roberto caminó despacio hacia donde estaba Andrés. Se agachó y lo levantó del suelo por los hombros y lo abrazó fuerte y prolongado en silencio. Luego, sin decir una sola palabra más, ni siquiera a mí, se dio la vuelta, se subió a su camioneta negra, encendió las luces y arrancó de vuelta hacia la dirección de su casa. Nosotros dos nos quedamos solos en el lote por unos minutos. Luego caminamos de regreso a paso muy lento, en un silencio total, arrastrando mi bicicleta por la calle desierta, sintiendo un peso enorme en la espalda, sintiendo que de alguna manera habíamos envejecido 20 años de golpe en una sola noche de terror.
Cuando finalmente llegamos de regreso caminando a la gran casa, la puerta principal de madera seguía abierta de par en par. La luz de la sala iluminaba la acera frontal. Adentro, el panorama era desolador. Don Roberto estaba caminando de un lado a otro, sacando frenéticamente ropa, vestidos y zapatos del armario del segundo piso, y tirándolos sin ningún cuidado dentro de 2 maletas de viaje abiertas en medio de la sala de estar principal. Doña Carmen, aquella mujer que siempre se veía orgullosa e intocable, estaba sentada en la esquina del gran sofá de cuero, con el rostro pálido y manchado, el cabello despeinado, llorando en un silencio derrotado y absoluto. «Te largas de esta casa ahora mismo y no vuelves nunca más», le decía don Roberto con firmeza, lanzando un bolso rojo al suelo cerca de las maletas con fuerza. «No tienes absolutamente ningún derecho a llevarte nada más de esta casa que la ropa que usas y tus cosas personales. Mañana mismo a primera hora mis abogados te van a contactar para iniciar los papeles del divorcio. Lo perdiste todo por tu propia basura y tu estupidez. Absolutamente todo». Doña Carmen, sabiendo que no tenía ninguna defensa ni forma de manipular esa situación, se levantó lentamente, agarró las correas de las 2 maletas con sus manos temblorosas y caminó arrastrando los pies hacia la puerta principal donde estábamos nosotros parados. Antes de salir a la acera fría, se detuvo un momento y levantó la vista para mirar a Andrés a los ojos. Su mirada buscaba desesperadamente una pizca de compasión, buscaba algún rastro de cariño, buscaba intentar crear una última conexión emocional con el hijo al que ella misma había arrastrado sin piedad a este desastre familiar. «Andrés, mi amor, por favor perdóname», murmuró ella con voz llorosa, extendiendo una mano hacia el rostro del muchacho. Pero Andrés ni siquiera pestañeó. La miró de arriba a abajo con una dureza que yo nunca le había visto. En los ojos de mi amigo ya no quedaba ni un rastro de tristeza, ni de miedo. Solo había un rechazo profundo, frío y definitivo hacia la mujer que le había destruido su mundo. «No te atrevas a tocarme nunca más», le dijo Andrés dando un paso atrás, con una frialdad cortante que me sorprendió muchísimo y que la hizo retroceder a ella. «Estás muy enferma de la cabeza y del alma. Destruiste esta familia, destruiste nuestra paz por andar jugando tus juegos sucios y bajos con mis amigos. Te vas a quedar sola por el resto de tu patética vida, y te juro que te lo tienes bien merecido. No vuelvas a buscarme jamás, no me llames, y no me escribas porque para mí tú dejaste de ser mi madre esta misma noche». Doña Carmen, destruida por las palabras de su propio hijo, bajó la mirada al suelo, tragó saliva para contener el último sollozo, agarró fuerte sus maletas pesadas y salió a la calle oscura caminando sola. Esa noche fue la última vez en la vida que vimos su rostro en el barrio. La casa enorme, que antes lucía siempre tan perfecta, tan cálida y tan llena de brillo, quedó de repente vacía de alma, dolorosamente fría y completamente rota por dentro para siempre. Y las semanas posteriores a esa noche espantosa que siguieron fueron grises, pesadas y tristes para todos los involucrados. La destrucción desde las raíces de ese núcleo familiar fue total e irreparable. Andrés y don Roberto contrataron una empresa de mudanzas, empacaron apresuradamente todas sus cosas importantes en cajas de cartón y pusieron un cartel de venta enorme en el jardín de la casa. Se mudaron rápido al extremo totalmente opuesto de la ciudad inmensa para intentar con todas sus fuerzas empezar una vida nueva desde cero, lejos de los recuerdos oscuros de esas habitaciones, lejos de los largos pasillos donde se había tejido con tanto cuidado tanta mentira sucia. Diego, el amigo competitivo que también se había dejado seducir por el juego perverso de doña Carmen, se enteró de los gritos y del arma de fuego esa misma noche. Asustado hasta los huesos por lo que había pasado a pocas cuadras de su casa y sintiéndose inmensamente culpable por su propia y asquerosa participación en ese juego enfermizo y territorial, decidió alejarse por completo de todos nosotros. Dejó de salir a jugar al parque del barrio, se encerró en sí mismo, se cambió de escuela y perdimos absolutamente todo el contacto con él desde ese entonces. Pero definitivamente, Mateo fue el muchacho que se llevó la peor parte de todas las dolorosas consecuencias sociales del asunto. Valeria nunca jamás lo perdonó por lo que vio en ese sofá. Y aunque nosotros y don Roberto intentamos por todos los medios mantener el horrible incidente en secreto por respeto a la familia, la historia completa de su asquerosa traición y del secuestro en la camioneta terminó filtrándose como el agua por todo el vecindario. Mateo perdió para siempre a la mujer que de verdad lo quería.
perdió de golpe el respeto de toda la gente de la comunidad y se quedó completamente solo, lidiando en silencio todos los días con la vergüenza inmensa de saber que casi pierde su propia vida con una bala en la cabeza por culpa de una vanidad juvenil, ridícula y absurda. Pasó mucho tiempo, años enteros, antes de que las heridas abiertas por esa noche de terror empezaran a cerrar un poco y a dejar de doler tanto. Y sorprendentemente para todos, fue el propio Andrés, el gran traicionado, quien con una madurez impresionante dio el primer paso gigante hacia la sanación y el perdón. Muchos meses después de que él y su padre se mudaran de ciudad, un día domingo por la tarde, Andrés me llamó por teléfono y me pidió de favor que contactara a Mateo para invitarlo a conectarse en línea a una partida privada del mismo videojuego viejo que nosotros solíamos jugar juntos todas las tardes en su antigua sala. Yo no estaba para nada seguro de si eso era realmente una buena idea después de todo lo que había pasado, pero cumplí con el recado y lo hice. Al principio la primera partida en línea fue extremadamente tensa, torpe y estuvo llena de silencios incómodos y muy pesados, donde nadie sabía qué decir. Pero poco a poco, con el pasar de las semanas, la vieja familiaridad de la pantalla del juego, las voces a través de los audífonos con micrófono y la necesidad humana inmensa de dejar atrás de una vez por todas tanto rencor y tanto dolor acumulado hicieron su trabajo de forma lenta y sanadora. Una noche, en medio de una partida, Andrés decidió hablar del tema y decidió perdonar verbalmente a Mateo. Le dijo por el micrófono que lograba entender muy bien que ambos habían sido inmensamente estúpidos, pero que también habían sido engañados y manipulados a su antojo por alguien mucho mayor, por alguien perverso que tenía la enorme obligación moral de haberlos protegido y guiado por un buen camino en lugar de dedicarse a destruirlos. Así, de a pocos, retomaron los pedazos rotos de su vieja amistad a través del brillo de las pantallas, intentando reconstruir lentamente lo muy poco que todavía quedaba intacto de nuestra juventud perdida. Yo sigo pensando muchísimo en toda esa época oscura de mi vida y en todo lo que perdimos de golpe. Y cada vez que paso caminando por una calle bonita y veo de frente una casa gigante con el pasto verde perfecto y las cortinas inmaculadas en las ventanas, no puedo evitar preguntarme en silencio qué tipo de batallas terribles y secretas se estarán librando ahí mismo adentro a puerta cerrada. Toda esta dolorosa historia me dejó una cicatriz y una gran lección vital que se me quedó grabada para siempre en los huesos y en la mente. Me enseñó de la forma más dura posible que la lealtad humana es un hilo sumamente fino y delicado, que se rompe muy fácil, y que la gran traición no siempre entra a tu casa rompiendo la puerta principal y dando grandes gritos amenazantes. A veces la traición entra a tu sala sonriendo y pidiendo amablemente un favor inocente en la puerta de la cocina. Me enseñó también que todos nuestros actos, por pequeños o inocentes que parezcan al principio, tienen consecuencias reales y gigantescas en la vida de los demás, y que jugar con el fuego de la mentira no solo te quema las manos, sino que puede terminar incendiando y reduciendo a cenizas la casa entera y la vida completa de las personas inocentes que más te importan en este mundo. A usted que me escucha con tanta paciencia al otro lado de la pantalla en este momento, le quiero dejar una gran pregunta hoy. ¿Qué tanto conocemos en realidad y a profundidad a todas esas personas que dejamos entrar libremente a nuestra propia casa y a nuestra mesa familiar todos los días? ¿Alguna vez usted ha sentido o sospechado en silencio que alguien de su propio círculo cercano de amistades está cruzando unos límites peligrosos que podrían terminar por destruir la paz de todo su hogar? Me gustaría muchísimo y de todo corazón poder leer y conocer su propia opinión sobre esta historia. Cuénteme por favor abajo en los comentarios si alguna vez en su vida usted ha vivido de cerca o ha presenciado una traición tan dolorosa que haya terminado por fracturar a una familia completa desde adentro. No olvide por favor suscribirse a este canal. Si a usted le gustan mucho estas historias profundas de la vida real, dele un me gusta enorme a este video para ayudar y apoyar mi trabajo de narrador. Y sobre todo, por favor, compártalo con esa persona específica que usted sabe muy bien que necesita escuchar este relato para recordar el valor inmenso y vital de la lealtad y el respeto en las relaciones humanas y en el hogar. Nos vemos muy pronto en el próximo video de nuestro canal. Un abrazo enorme y muy sincero para todos ustedes que siempre me acompañan.